Bien, nuestro siguiente tema es el objeto directo y el objeto indirecto. Estos son elementos del predicado que nos van a ayudar o que nos van a indicar, los vamos a identificar por su relación con el verbo. Como ya habíamos dicho antes, el verbo es la base para todo lo que es el análisis sintáctico y la gramática. En este caso, tenemos que el objeto directo es el elemento de la oración ubicado en el predicado, cuya función es recibir la acción del verbo. Estos verbos que pueden hacer esto, que pueden recibir la acción o bueno, que pueden transmitir su acción a un objeto directo, se les conoce como verbos transitivos. Cuando un verbo no puede tener objeto directo, entonces se le conoce como verbo intransitivo. Bien, la mejor manera de identificar un objeto directo es haciéndonos la pregunta ¿qué? Más el verbo. Y aquí tenemos nuestro ejemplo. Aquí tenemos la oración el gato hace ruidos raros. Como podemos observar, el verbo de esta oración es el verbo hacer, el verbo el gato hace. Y como vemos aquí en el ejemplo, nos hacemos la pregunta, ¿qué hace el gato? Ruidos. No vamos a incluir la palabra raros porque raros ya está cumpliendo una función de adverbio. En este caso, y como recordarán en nuestro tema anterior, la palabra raros vendría a cumplir la función de adverbio. En este caso, concretamente de un adverbio de modo. El objeto indirecto es la parte del predicado que pertenece al objeto o complemento directo y se puede reconocer por su dependencia respecto al objeto directo y porque responde a las preguntas para qué o para quién. Tenemos aquí el ejemplo de esta oración: el millonario organizó un baile para la caridad. Vamos a hacer un análisis un poquito más detallado de esta oración, donde tenemos que el núcleo del sujeto, es decir, quien lleva a cabo la acción, es el millonario. En este caso, el núcleo del predicado es organizó. El objeto directo, recordemos que que lo encontramos haciéndonos la pregunta ¿qué más el verbo? En este caso sería ¿qué organizó el millonario? La respuesta sería un baile. Por lo tanto, el baile sería el objeto directo. Y por último tenemos la palabra caridad. ¿Para qué lo organizó o para quién lo organizó? Para la caridad. Ahora, noten cómo la caridad le pertenece, tiene una relación directa con el objeto directo que sería baile. El baile es para la caridad. De alguna manera, este verbo sí está afectando a la caridad, pero no lo afecta de manera directa como si le ocurre al objeto directo. Más bien la relación que hay entre el objeto directo y el objeto indirecto, esa sería la relación más evidente, la relación más estrecha que hay entre estos dos elementos de la oración. Una vez que hemos dominado estas partes básicas de la gramática, ya podemos empezar a ver algunos ejemplos concretos de cómo funciona en la puesta en práctica. Y esto ya tiene que ver con la elaboración que nosotros hacemos como hablantes de nuestra lengua. Y uno de los fenómenos que tenemos es la concordancia gramatical. Entendemos por concordancia gramatical cuando los núcleos tanto de sujeto como de predicado coinciden en términos de número y género gramatical. Aquí tenemos un ejemplo muy transparente, es un ejemplo muy sencillo de cómo funciona esta concordancia gramatical. En la primera oración tenemos muchos niños quieren salir de vacaciones. Como podrán notar, el núcleo del sujeto niños coincide, es un núcleo de sujeto, un sustantivo en plural, y tenemos el núcleo del predicado quieren. Nuestro verbo está enunciado en términos de plural también. Entonces, esta va a ser una oración que sí cuenta con concordancia gramatical. Abajo tenemos la misma oración, pero sin concordancia gramatical. Mucho niño, aquí mi sustantivo está en término en singular. Mucho niño quieren salir de vacaciones.
No concuerdan el núcleo del sujeto con el núcleo del predicado. Esto significa que carezco de concordancia gramatical y, como podrán notarlo a primera vista, la oración ni siquiera tiene sentido. Es una oración que no me está diciendo gran cosa, no me está aportando mucha información y, en todo caso, la información que me está aportando es incorrecta. Ahora vamos a ver casos que son muchísimo más frecuentes en cuanto nosotros empezamos a elaborar nuestros discursos de manera irreflexiva. Este tipo de concordancia, de falta de concordancia gramatical, si ustedes lo analizan de una manera un poco más detallada, verán que son incongruencias gramaticales que son relativamente comunes. Tenemos por aquí, y esto es una confusión que suele darse de manera, vamos a decir, un tanto justificada, porque como vamos a proceder a ver, la oración está construida de tal manera que puede prestarse a la confusión, y ahorita lo vamos a analizar. Tenemos arriba, un grupo de jóvenes llegaron al colegio durante la mañana. Si nosotros no hacemos un análisis correcto de la oración, podemos caer en la trampa que nos está planteando esta oración en concreto. Por ejemplo, em, ¿cómo sé distinguir, cómo puedo yo discriminar el núcleo del sujeto de cualquier otro elemento que no sea núcleo del sujeto? Muy sencillo, porque en este caso la parte que es prescindible es jóvenes. Luego entonces jóvenes, aunque es un sustantivo, en realidad está cumpliendo la función de adjetivo calificativo. ¿Por qué? Porque aquí el importante es el grupo. Si yo quito jóvenes, la oración tiene sentido. Un grupo, bueno, carece de sentido porque no tiene concordancia gramatical, pero ahorita lo analizamos bien. Un grupo llegaron al colegio durante la mañana. Entonces, este jóvenes es prescindible. Si yo quito grupo, un de jóvenes llegaron al colegio durante la mañana, ya no tiene sentido. Y esto justamente puede ser una forma en la cual yo puedo identificar si tengo o no concordancia gramatical. Entonces, resumiendo, en esta parte de aquí, en esta oración que está mal construida, sabemos que está mal construida porque el núcleo del sujeto es grupo, no jóvenes. Jóvenes está cumpliendo en todo caso la función de adjetivo calificativo, porque me está describiendo o me está definiendo de qué es el grupo. Veamos la parte de abajo, veamos la oración que sí está bien construida. Un grupo de jóvenes llegó al colegio durante la mañana. Si nosotros quitamos jóvenes, aquí es otra de las pruebas que veíamos, que ya les comentaba anteriormente, de por qué una sí es correcta o cómo puedo saber si tiene o no concordancia gramatical. Si yo quito la palabra jóvenes, si yo quito esto de jóvenes, la oración tiene sentido. Un grupo llegó al colegio durante la mañana. Pero si quito grupo, un de jóvenes llegó al colegio durante la mañana. Esto me va a dar la pauta para saber si mi oración está bien o mal construida, si tiene o no concordancia gramatical. Y como hemos visto en este ejemplo, en este caso carece por completo de concordancia gramatical. Muy importante, y es lo que dice aquí arriba nuestra lámina. Es importante tomar en cuenta que tenemos lo que se conoce como sustantivos colectivos. ¿Qué es esto de sustantivos colectivos? Son sustantivos que, si bien pueden enunciarse de manera singular o plural, siempre nos están refiriendo a colectivos, nos está refiriendo a grupos, a conjuntos de cosas. Entonces yo puedo decir un grupo o unos grupos. Si ustedes lo analizan, tanto es válido decirlo tanto en singular como en plural. Sin embargo, lo que sí es, lo que no es válido es no atender a esta concordancia gramatical. Si yo digo un grupo de jóvenes llegaron, entonces estoy cayendo en incongruencia gramatical. ¿Por qué? Porque este grupo ya está siendo enunciado en singular y mi verbo está siendo enunciado en plural. Entonces debemos de ser muy cuidadosos a la hora de identificar tanto los núcleos de sujeto como de predicado.
En resumen, la clave para nosotros poder encontrar la congruencia o concordancia gramatical en una oración es justamente identificar los núcleos de sujeto y predicado. Si los núcleos de sujeto y predicado coinciden tanto en género como en número, entonces mi oración posee concordancia gramatical. En caso de que mis oraciones, de que mis núcleos de sujeto y predicado no concuerden en términos de género y número gramatical, entonces tengo una incongruencia o falta de concordancia gramatical. Aquí es muy importante, me gustaría hacer hincapié en lo que siempre les he dicho. Tengan mucho cuidado y atiendan a lo que se les está preguntando. En el examen, lo más seguro es que ustedes encuentren oraciones que están mal redactadas y no obstante tienen concordancia gramatical. Ustedes siempre tienen que tomar en cuenta qué se les está preguntando. Si a ustedes les preguntan sobre la concordancia gramatical, atiendan justamente a los núcleos de sujeto y predicado. No les están preguntando cuál oración está bien o mal redactada. Les están preguntando concretamente cuál tiene concordancia gramatical. Y ya hemos visto en años anteriores que en esta pregunta, en estas preguntas, en este ejercicio de la concordancia gramatical, no es raro que les pongan 2 o 3 oraciones mal redactadas, pero que tienen concordancia gramatical. Entonces pongan mucha atención a eso. Es muy importante que ustedes atiendan tanto a lo que se les está preguntando como a las indicaciones que se les están dando. Ahora, tenemos un caso atípico en el caso del verbo haber. El verbo haber es un verbo que funciona de forma muy peculiar, pues este verbo por sí mismo no necesariamente tiene ni género, ni grupo, ni número gramatical. Es un verbo hasta cierto punto neutro. Y vemos aquí, por ejemplo, nuestros dos ejemplos. Tenemos en la parte de arriba la oración habemos quienes queremos dormir. Esta oración, si bien tiene concordancia gramatical, también tiene cierta redundancia. Al decir habemos quienes queremos, este queremos, más bien este habemos queda de sobra. Lo correcto sería hay quienes quieren dormir. ¿Por qué? Porque este hay, al no tener ni género ni número gramatical, se puede tomar como un verbo cuya función afecta de manera global. Digamos que aquí este verbo hay, este hay, se lo puedo atribuir al verbo auxiliar al que está teniendo la perífrasis, se lo puedo poner tanto al singular como al plural. Y este último verbo, pues también por definición, es el que me va a dar el número gramatical al cual me voy a referir. Entonces, el verbo haber es un caso atípico en términos de la concordancia gramatical. Generalmente siempre vamos a darle preferencia a este hay. ¿Por qué? Porque este hay no me está implicando, es neutro en términos de género y también en términos de número. El hay es muy versátil y lo podemos utilizar prácticamente para cualquier tipo de construcción gramatical. Nuestro siguiente tema es el tema de las oraciones. Bueno, en términos generales, las oraciones están definidas como cualquier cosa que se enuncie de manera hablada o escrita que tenga sentido en sí misma. Se le puede decir que la oración es la unidad mínima de sentido en términos de comunicación. Ahora, en términos de clasificación, vamos a tener distintas clasificaciones de oraciones dependiendo de las relaciones que haya entre ellas. La primera que vamos a ver son las oraciones independientes. Es decir, las oraciones independientes son aquellas que funcionan solitas, son aquellas que no necesitan de más oraciones para tener sentido. Y en este caso tenemos el verbo corre. Si yo digo la palabra corre, esto ya es una oración por sí misma. Es una oración que tiene tanto sujeto como predicado. Bueno, es un sujeto implícito, desde luego. ¿Por qué?
porque el sujeto implícito es aquel que sabemos que está presente, pero no se menciona. En este caso, el sujeto implícito puede ser él, sí, es él corre. No necesito yo poner el pronombre porque con decir la palabra corre ya está, se sabe de manera implícita que quien está corriendo es la segunda persona del singular. Y al no necesitar más complementos, al no necesitar ningún otro tipo de complemento para poder enunciar un mensaje, entonces podemos hablar de que esta es una oración independiente. Ojo, no se me vayan a confundir. Las oraciones independientes no son aquellas que constan solamente de un verbo. Yo le puedo poner el viejito, anciano, barbudo, corre. Y eso sería una oración por sí misma. Es una oración independiente que cuenta con varios adjetivos calificativos y un verbo, lo cual por definición la convierte en una oración. Luego tenemos las oraciones yuxtapuestas. ¿Qué entendemos por oraciones yuxtapuestas? Bueno, las oraciones yuxtapuestas son aquellas que están divididas o que están separadas por una coma. Es decir, entre estas oraciones yuxtapuestas no existe una relación de codependencia ni necesitan de nadie más para tener sentido. En este caso tenemos tres oraciones: corre, ríe, diviértete. Son tan independientes estas oraciones que incluso puedo cambiar el orden y no pasa nada. El mensaje que estoy dando es exactamente el mismo. Ríe, diviértete y corre. Diviértete, corre, ríe, etc. Entonces, las oraciones yuxtapuestas, insisto, son de las más fáciles de identificar porque las voy a poder identificar gracias a la presencia de comas. Después tengo las oraciones coordinadas. Las oraciones coordinadas son aquellas oraciones independientes unidas por medio de nexos coordinantes. En este caso tengo corren y ríen, también se divierten. Corren, ríen, se divierten, son oraciones independientes. Son oraciones que no necesitan de nadie más. Sin embargo, al poner yo los nexos y, así como también, estoy estableciendo una relación entre ellas. Ya no son, al contrario de las yuxtapuestas, ya no tienen esta relativa independencia que hay en las yuxtapuestas, sino que ya hay una correlación entre ellas. Sin embargo, esta correlación es al mismo nivel. Jerárquicamente tienen el mismo nivel. Ninguna necesita de ninguna para tener sentido. Y finalmente tenemos las oraciones subordinadas. En las oraciones subordinadas ya empiezo a tener una dependencia. Las oraciones subordinadas, desde luego que siempre van a requerir de una oración principal, generalmente independiente, y una o varias oraciones subordinadas. En este caso tengo la oración quien corre. Esta sería mi oración principal. Y luego tengo estos nexos. Se ríe porque se divierte. Porque se divierte no me funciona sola. No tiene sentido por sí misma. Se ríe tampoco tiene sentido por sí misma. Quien corre es la que más sentido en sí misma tiene. Sin embargo, sí necesita ser complementada por se ríe y porque se divierte. Pero quien corre hasta cierto punto no requiere de nadie. Vamos a decir que ella es quien lleva la voz cantante, por tanto se le conocería o estaría cumpliendo la función de oración principal, mientras que se ríe y porque se divierte estarían llevando a cabo la función de de oraciones subordinadas. Es importante, un pequeño tip que les voy a dar es que la preposición que funciona como el nexo subordinante por excelencia. Por lo general, cuando yo tengo oraciones unidas por medio de la preposición que, sé prácticamente a golpe de vista que estoy frente a una oración principal y una subordinada. ¿Por qué? Porque esa preposición que me está dando la pauta para saber
que yo estoy frente a este tipo de oraciones. Finalmente, y para terminar con la sesión de hoy, tenemos los tipos de coordinación. La coordinación va a ir en función a los nexos que voy a tener entre oraciones. Los tipos de coordinación que me puedo encontrar son los siguientes. La coordinación copulativa. En esta coordinación copulativa yo la voy a identificar porque tengo los nexos y, también y tampoco. Como su nombre lo indica, las oraciones copulativas son aquellas que únicamente están unidas por medio de un nexo. Las oraciones copulativas funcionarían de la siguiente manera. Puedo tener la oración tengo frío y quiero chocolate. Si se dan cuenta, tanto la oración tengo frío como la oración quiero chocolate funcionan perfectamente sin necesidad de unirse. Pero para que yo pueda unirlas en una coordinación copulativa, necesito del nexo y. Después tengo las oraciones o las coordinaciones adversativas. Adversativas, ¿por qué? Porque están contraponiendo dos ideas. Y las voy a identificar por la presencia de nexos del tipo adversativo como estos que tenemos en pantalla. Pero, no obstante, aunque y sin embargo. Tenemos, por ejemplo, retomemos el ejemplo que dábamos hace un momento y vamos a ponerlo en una oración adversativa. Tengo frío, pero no quiero chocolate. Allí, como podrán notarlo, el nexo que estamos utilizando, el nexo pero, me está diciendo, me está contraponiendo dos ideas. Me está contraponiendo la idea de querer chocolate, de tener frío, contra la idea de querer chocolate. Después tengo lo que conocemos como coordinación disyuntiva. Una disyuntiva es tener dos opciones y solo poderse decidir por una. Por lo tanto, cuando yo hablo de oración de coordinación disyuntiva, voy a tener dos o más oraciones independientes, pero voy a tener que escoger entre alguna de ellas. Un ejemplo sería o tengo frío o quiero chocolate, pero no puedo tener ambas. Funciona también con la expresión o bien. O bien tengo frío o bien quiero chocolate. Y por último tenemos las coordinaciones distributivas. Las coordinaciones distributivas van a funcionar o van a estar unidas por medio de adverbios de tiempo y lugar, pues estas oraciones distributivas lo que hacen es distribuirme en tiempo y o espacio. ¿A qué me refiero? Bueno, vamos a poner un ejemplo muy transparente también. Aquí te quiero, allá te olvido, siempre te recuerdo. Si se dan cuenta, estuve utilizando tres adverbios. Dos adverbios de lugar y un adverbio de tiempo. Entonces, los adverbios de tiempo y lugar es justamente la marca que voy a utilizar, el nexo que me va a dar la pauta para saber si estoy frente a una oración distributiva de tipo, perdón, una oración coordinada de tipo distributivo. Y por último voy a tener esta palabra hora, que es una palabra, es una preposición un tanto arcaica, ya prácticamente no se utiliza, es muy literaria, pero significa que estoy distribuyendo simultáneamente en tiempo y en espacio. Se utiliza en oraciones del tipo ora lloraba, ora reía, ora se olvidaba de ella. Es decir, al utilizar yo esta expresión hora, estoy diciendo que en cualquier tiempo y lugar llevaba a cabo todas estas acciones que acabamos de enunciar. Entonces, los tipos de coordinación o las coordinaciones lo que hacen es simplemente unirme oraciones independientes entre sí. Y al unir estas oraciones independientes, bueno, pues lógicamente no va a haber ningún tipo de jerarquía entre ellas.
Bueno, pues por el momento es todo. Ya nada más nos restaría una última sesión, un último video. Y en este último video abordaríamos los tipos de subordinación, las oraciones subordinadas que nos podemos encontrar, así como el último tema que tendríamos que ver. No, nos faltaría ver el tema de parónimos, es decir, sinónimos, antónimos, homófonas, etcétera, y el tema de las analogías. Voy a estar dejando algunas tareas en la sesión de Classroom. Van a leer mucho. Es necesario que su comprensión lectora quede lo más afinada posible, pues como hemos visto a lo largo de este breve curso, em, la habilidad lectora, nuestra comprensión lectora y también nuestras habilidades de redacción van a ser fundamentales para que ustedes puedan salir con éxito de este examen. Recuerden, la comprensión lectora no solamente la vamos a utilizar el, para la resolución de la sección de español y literatura. Nos va a ayudar incluso a facilitarnos la vida en el resto de las secciones. Si ustedes son capaces de identificar, de leer bien todas las preguntas que se les están haciendo, incluso van a ser capaces de darse cuenta cuando las preguntas nos están incluyendo la respuesta. Esto no es raro, pero sí necesitan tener una comprensión lectora muy bien afinada para poder encontrar este tipo de preguntas. Y eso les va a facilitar muchísimo la vida. Bueno chicos, los dejo por ahora y espero que pronto poder subirles las siguientes clases.